La primera herida que aparece con más fuerza después de un divorcio es la del rechazo. Esta herida no se limita a la experiencia de escuchar un no, o de sentir que alguien ya no quiere compartir su vida contigo, sino que penetra profundamente en la identidad y hace que cada pensamiento y cada emoción estén teñidos por la sensación de no ser suficiente. Cuando una relación termina, especialmente una que se creía estable y duradera, el rechazo se vive como una negación de nuestro propio valor. Es como si toda nuestra historia quedara reducida a una sentencia dolorosa. No fui elegido, no fui querido, no fui aceptado. Erich Fromm recordaba que el ser humano tiene una necesidad básica de pertenencia y reconocimiento, y cuando ese vínculo se rompe, la herida que se abre toca la raíz misma del amor propio. No es simplemente perder a alguien, es sentir que uno mismo se pierde en el espejo del otro. Muchas personas, tras el divorcio, empiezan a dudar de todo lo que hicieron, de lo que ofrecieron y hasta de quiénes son. Aparece una voz interna que repite como un eco: no eres digno de amor. Y esa voz, cuando no se cuestiona, puede moldear comportamientos, generar inseguridad y llevar a dinámicas autodestructivas. El rechazo se convierte en un filtro que distorsiona la realidad, haciendo creer que cualquier gesto, cualquier mirada o cualquier silencio confirma esa supuesta falta de valor. Sin embargo, Fromm señalaba que el amor verdadero comienza por uno mismo, y que sin esa aceptación interna, ninguna relación puede sostenerse. Sanar la herida del rechazo no significa negar el dolor ni pretender que la separación no afectó, sino atreverse a mirar esa sensación de insuficiencia y reconocer que no define la totalidad del ser. Lo que un divorcio revela es una herida antigua, que quizás ya existía desde la infancia, cuando buscamos aprobación en los padres, maestros o amigos y no siempre la encontramos. Ahora esa herida resurge con fuerza y pide ser atendida. El camino de sanación consiste en aprender a dar a uno mismo lo que esperaba recibir del otro: reconocimiento, afecto y valor. Cuando uno logra decirse con honestidad: soy digno de amor aunque alguien me haya rechazado, la herida comienza a cerrarse. No de inmediato, no sin lágrimas, pero sí con la certeza de que el rechazo no es un fin, sino un llamado a redescubrir la propia dignidad y a construir desde allí nuevas formas de amar y ser amado. La segunda herida emocional que deja un divorcio es la del abandono, una de las más intensas y difíciles de reconocer, porque no solo habla de la ausencia física de la otra persona, sino también de la sensación de vacío interno que se instala cuando la relación termina. El abandono no se mide en días ni en meses, sino en el peso de las horas solitarias, en el silencio de la casa, en las rutinas que antes estaban compartidas y ahora se desmoronan. Esta herida toca directamente el miedo más profundo del ser humano, el miedo a estar solo, a no ser acompañado en el viaje de la vida. Cuando alguien que una vez prometió estar presente se va, la mente traduce ese hecho como una confirmación de que no merecemos compañía y de que tal vez nadie estará allí para sostenernos en los momentos de fragilidad. Erich Fromm señalaba que la necesidad de unión es tan esencial como la necesidad de respirar, porque el hombre teme el aislamiento tanto como la muerte. Por eso, después de un divorcio, el abandono no solo se vive como la pérdida del otro, sino como una especie de desaparición de sí mismo en un mundo que ya no parece tener sentido. Lo doloroso del abandono es que despierta memorias muy antiguas. Muchas veces no se trata solo de la pareja que se fue, sino de la reactivación de experiencias de la infancia en las que nos sentimos desprotegidos o solos. Un niño que esperó ser abrazado y no lo fue. Un adolescente que necesitó ser escuchado y encontró silencio. Son recuerdos que permanecen dormidos y que, tras el divorcio, vuelven con una fuerza renovada. La herida entonces no es únicamente actual, es también histórica.
Es como si el presente trajera al frente todas las veces que nos sentimos invisibles o ignorados, y esa acumulación hace que la soledad se convierta en un monstruo interior que paraliza. Esta es la razón por la cual tantas personas, tras la ruptura, sienten pánico al silencio o necesidad de llenar rápidamente el vacío con otra relación, aunque no esté fundamentada en amor verdadero, sino en miedo a la soledad, el abandono. Sin embargo, también encierra un mensaje. Fromm decía que el amor no es solo un acto de recibir, sino sobre todo un acto de dar y de conectarse con la vida misma. Cuando la herida del abandono aparece, la invitación es a descubrir que la verdadera compañía empieza por la relación con uno mismo. La soledad, aunque parezca un castigo, puede transformarse en un espacio fértil de autodescubrimiento. Cuando dejamos de huir de ella y aprendemos a habitarla, descubrimos que no estamos vacíos, sino que en nuestro interior hay recursos, talentos y fuerzas que antes estaban dormidas bajo la dependencia del otro. Sanar el abandono significa aprender a sostenerse a sí mismo, a reconocerse como fuente de valor y de compañía, y a entender que la presencia más importante es la que cultivamos con nuestra propia alma. No se trata de negar el dolor, porque sí duele profundamente cuando alguien se va, sino de resignificarlo. Cada minuto de soledad puede ser vivido como una condena o como un llamado a fortalecer la autonomía emocional. Si logramos mirar el abandono con la perspectiva que Fromm proponía, comprendemos que no es el fin de la capacidad de amar, sino la oportunidad de aprender a amar con madurez, sin depender del otro como una muleta, sino compartiendo desde la plenitud. El abandono, entonces, deja de ser un vacío oscuro y se convierte en un terreno fértil donde renace la confianza. El proceso es largo, requiere paciencia y presencia, pero cada paso que damos hacia adentro es un paso que nos libera del miedo y nos acerca a la verdadera libertad interior. En el fondo, el abandono revela lo que siempre estuvo ahí: la necesidad de encontrarnos a nosotros mismos para no volver a perdernos nunca más. La tercera herida emocional que aparece después de un divorcio es la de la traición. Esta herida es especialmente dolorosa porque no se limita al acto concreto de una infidelidad o de una mentira, sino que se extiende a la ruptura de la confianza más íntima. Confiar en alguien significa entregarle partes de uno mismo, abrir la vulnerabilidad, compartir secretos, sueños y fragilidades. Cuando esa confianza se quiebra, la sensación que queda no es solo de pérdida, sino de haber sido engañado en lo más profundo. La traición hiere la base de toda relación humana. La seguridad de que la palabra del otro es auténtica y que su presencia es confiable. Tras un divorcio, muchos sienten que ya no pueden volver a creer en nadie, que cualquier promesa futura será solo una ilusión destinada a romperse. Erich Fromm explicaba que la confianza es un acto esencial de fe en la vida y en el otro, un salto que nos permite construir vínculos verdaderos. Sin confianza el amor se vuelve imposible, y sin amor la existencia se vuelve árida y vacía. Lo más difícil de la traición es que no solo destruye el vínculo con la pareja, sino que también erosiona la relación con uno mismo. La persona traicionada se pregunta una y otra vez cómo no lo vio venir, cómo pudo permitirlo, cómo pudo ser ingenua o débil. Esa autocrítica constante genera una segunda traición, la desconfianza en el propio criterio. Ya no se trata solo de dudar del otro, sino de dudar de la propia capacidad para discernir. Esta desconfianza interior puede ser aún más peligrosa que la primera, porque bloquea la apertura hacia nuevas experiencias y encierra al individuo en un círculo de sospecha y resentimiento. Fromm señalaba que el amor verdadero exige coraje, y ese coraje consiste en volver a abrirse incluso después de haber sido herido. Sanar la herida de la traición implica, por lo tanto, aprender a distinguir entre la acción del otro y el propio valor. No somos culpables de la traición ajena,
aunque sí responsables de no permitir que destruya nuestra capacidad de confiar nuevamente. La confianza se reconstruye poco a poco, comenzando por la relación con uno mismo, reconociendo la propia dignidad y la fuerza que surge de la experiencia. Solo entonces es posible volver a mirar al mundo sin el peso de la sospecha, entendiendo que la traición no define el amor, sino que revela cuánto necesitamos cultivarlo con verdad y autenticidad. La cuarta herida emocional que emerge con fuerza después de un divorcio es la de la humillación. Esta herida se manifiesta cuando la persona siente que ha sido expuesta, ridiculizada o juzgada, ya sea por la pareja, por la familia o incluso por la sociedad. El divorcio en sí mismo, en muchas culturas, aún se percibe como un fracaso y quien lo atraviesa puede cargar con una pesada sensación de vergüenza. Esa vergüenza no siempre proviene de hechos concretos. Muchas veces nace de comparaciones internas, ver que otros mantuvieron su matrimonio mientras uno no lo logró. Escuchar comentarios imprudentes de conocidos o percibir la mirada silenciosa de quienes juzgan. La humillación perfora la autoestima porque hace que el individuo se sienta pequeño, insuficiente y señalado. Erich Fromm advertía que una de las necesidades más profundas del ser humano es la de dignidad, la capacidad de sostenerse en la vida con la frente en alto. Cuando la dignidad se ve comprometida, el dolor trasciende lo emocional y llega a corroer la identidad misma. La herida de la humillación no se limita al juicio externo, también se multiplica en el diálogo interno. La persona comienza a repetirse frases cargadas de desprecio: no valgo nada, no supe mantener mi hogar, soy un fracaso. Este lenguaje interior se convierte en un castigo que perpetúa la herida mucho después de que la relación terminó. Fromm afirmaba que la voz interior crítica, cuando no se confronta, se transforma en una prisión invisible que paraliza la capacidad de amar y de crear. Y es aquí donde surge la paradoja. Mientras más nos sentimos humillados, más buscamos validación externa, cayendo en relaciones o situaciones que solo refuerzan la falta de dignidad. Sanar esta herida implica, en primer lugar, comprender que la humillación no define el valor personal. Lo que otros digan o incluso lo que la mente repita en momentos de debilidad no son verdades absolutas. La dignidad no depende de la permanencia de un matrimonio ni de cumplir expectativas sociales, sino de la autenticidad con la que enfrentamos nuestra vida. Reconocer con valentía la propia historia, sin esconderla ni justificarla, es un acto de liberación. Dejar de ver el divorcio como un fracaso y empezar a verlo como un proceso de aprendizaje devuelve al alma la capacidad de sostenerse sin vergüenza. La humillación se transforma entonces en un recordatorio de que nadie puede arrebatar la dignidad que se cultiva desde dentro, y que sanar significa recuperar el derecho de caminar de nuevo con la frente en alto. La quinta herida emocional que se abre con intensidad después de un divorcio es la de la injusticia. Esta herida aparece cuando la persona siente que todo lo que entregó, todo el esfuerzo, las renuncias y los años compartidos no fueron reconocidos ni valorados. Es la sensación de que la vida fue cruel, de que el otro salió beneficiado mientras uno quedó vacío, o de que la historia no tuvo el desenlace que merecía. La injusticia genera una mezcla de rabia y desesperanza, porque enfrenta al individuo con la idea de que el mundo no responde con equilibrio ni recompensa lo que damos con sinceridad. Erich Fromm señalaba que el ser humano necesita percibir sentido en sus actos y que cuando esa coherencia se rompe, surge una herida profunda que afecta no solo al presente, sino también a la forma en que interpretamos toda nuestra biografía. El sentimiento de injusticia, cuando no se procesa, puede transformarse en rencor crónico, en un estado de resentimiento que consume lentamente y que,
en lugar de liberar, encadena a la persona a su pasado. Lo más complejo de esta herida es que instala una mirada rígida, una especie de juez interno que constantemente recuerda lo que debería haber sido y lo que no fue. Cada recuerdo de la relación se convierte en prueba de un desequilibrio. Yo entregué más, yo luché más, yo sacrifiqué más. Esta comparación perpetua alimenta la herida y profundiza la rabia. Sin embargo, Fromm proponía que la verdadera libertad no surge de exigir justicia en el exterior, sino de transformar la forma en que nos relacionamos con nuestra experiencia interior. La injusticia no puede borrarse ni revertirse, pero sí puede resignificarse. Sanar esta herida significa reconocer que, aunque lo vivido no fue justo, no tiene por qué dictar el resto de la vida. La energía que se gasta en reclamar lo que ya no puede cambiarse puede convertirse en impulso para crear un presente diferente. Es comprender que la justicia absoluta rara vez se encuentra en los vínculos humanos, pero que cada persona tiene la capacidad de ser justa consigo misma, cuidarse, respetarse y elegir con mayor conciencia. Cuando logramos dar este paso, la herida deja de ser un grillete y se convierte en una fuente de aprendizaje. La rabia se transforma en claridad y la desesperanza en dirección. Así, lo que parecía una condena se vuelve un llamado a vivir con mayor autenticidad, recordando que, aunque el mundo pueda ser injusto, aún podemos decidir tratarnos con amor y construir relaciones basadas en verdad y equilibrio. La sexta herida emocional que emerge después de un divorcio es la de la culpa. Esta herida es insidiosa porque no siempre se expresa en palabras. Muchas veces se manifiesta como un peso constante en el pecho, una voz interna que repite una y otra vez que se pudo haber hecho más, que se debió haber actuado de otra manera o que, en el fondo, la ruptura fue responsabilidad propia. La culpa convierte cada recuerdo en un juicio, cada decisión pasada en una acusación y cada silencio en una condena. Es la tendencia a revisitar con obsesión cada escena del matrimonio, preguntándose en qué momento exacto se pudo haber evitado la separación. Esta herida se intensifica porque en muchas culturas y entornos familiares se transmite la idea de que mantener un matrimonio a toda costa es un deber. Y cuando no se logra, la persona se siente marcada por el estigma del fracaso. Erich Fromm advertía que la voz de la conciencia puede volverse destructiva cuando no está guiada por el amor, sino por el miedo y la autoexigencia. La culpa, en ese sentido, no busca sanar, busca castigar y lo hace sin descanso. Lo peligroso de la culpa es que inmoviliza. La persona queda atrapada en un círculo donde el pasado se revive de manera constante, impidiendo construir un futuro distinto. En lugar de aprender de los errores, se queda fijada en ellos, como si repitiéndolos pudiera cambiarlos. Esta parálisis emocional puede llevar a aceptar relaciones dañinas, a mantenerse en la soledad por miedo a fallar otra vez o a convertirse en alguien incapaz de confiar en su propio criterio. Fromm sostenía que el amor maduro nace de la responsabilidad auténtica, no de la culpa, y que solo cuando logramos tratarnos con compasión es posible reconstruirnos de verdad. Sanar esta herida significa separar lo que realmente nos corresponde de lo que no. Sí, todos cometemos errores, pero un matrimonio y su final nunca son responsabilidad de una sola persona. Reconocer la propia humanidad, aceptar que las equivocaciones forman parte de la vida y que también el otro tomó decisiones, es un paso esencial. La culpa empieza a disolverse cuando se transforma en aprendizaje. Cada error deja de ser un látigo y se convierte en una lección. Así, la herida de la culpa se convierte en oportunidad de reconciliarnos con nuestro pasado, de hablarnos con ternura y de permitirnos avanzar sin cadenas. Porque el verdadero castigo no es el divorcio, sino permanecer atado a una culpa que nunca libera.
La séptima herida emocional que muchas veces aparece después de un divorcio es la de la soledad. Esta herida se distingue del simple hecho de estar físicamente solo, porque se trata de una experiencia existencial más profunda. Un vacío interior que hace que incluso rodeado de personas, uno sienta que nadie realmente comprende lo que ocurre en su alma. Tras la ruptura, la rutina se transforma radicalmente. La cama vacía, las conversaciones que ya no existen, los planes futuros que se desvanecen. Todo ello abre un espacio de silencio que puede resultar insoportable. La soledad no es únicamente ausencia del otro, es la confrontación con uno mismo, con preguntas que antes podían silenciarse en la compañía cotidiana y que ahora resuenan con fuerza. ¿Quién soy sin mi pareja? ¿Cómo continúo sin ese proyecto en común? ¿A qué sentido tiene mi vida ahora? Erich Fromm recordaba que una de las mayores angustias del ser humano es la separación, la sensación de estar aislado en un mundo inmenso, y que muchas veces buscamos vínculos solo para escapar de esa experiencia. El divorcio, en este sentido, funciona como un espejo que refleja con crudeza esa fragilidad. La herida de la soledad suele empujar a dos extremos. En un caso, la persona se encierra y evita cualquier tipo de contacto, convencida de que nadie puede llenar el vacío que siente. En el otro extremo, busca desesperadamente nuevas relaciones, amigos o actividades para no quedarse a solas con su propio silencio. Ninguna de estas respuestas logra sanar la herida, porque ambas nacen del miedo. Fromm insistía en que la verdadera salida de la soledad no está en huir de ella, sino en aprender a habitarla. Cuando uno se atreve a estar consigo mismo, sin evasiones, descubre que la soledad también puede ser un espacio fértil donde renace la creatividad, la reflexión y el autoconocimiento. La soledad deja de ser un enemigo y se convierte en maestra, recordándonos que la compañía más duradera que tendremos en la vida es la nuestra. Sanar esta herida implica aceptar que la soledad es parte de la condición humana y que, al reconciliarnos con ella, podemos construir vínculos más libres y auténticos. La paradoja es que solo quien aprende a estar en paz consigo mismo puede luego compartir esa paz con otros. Así, la herida de la soledad, que parecía una condena, se transforma en la puerta hacia una relación más profunda con uno mismo y hacia la capacidad de elegir nuevas conexiones desde la libertad y no desde la necesidad. La octava herida emocional que suele abrirse después de un divorcio es la de la pérdida de identidad. Durante años, la vida en pareja se construye sobre rutinas compartidas, decisiones conjuntas y un proyecto de futuro que se entrelaza entre dos personas. Cuando esa unión termina, no solo se pierde a la pareja, también se siente que se pierde una parte de uno mismo. Muchas personas describen la experiencia como quedarse sin un mapa, sin saber quiénes son, más allá del rol de esposo o esposa, madre o padre, en un contexto matrimonial. El espejo que antes devolvía una imagen compartida, ahora refleja un vacío, y ese vacío genera miedo. Erich Fromm señalaba que el ser humano necesita una base sólida de identidad para poder amar de manera libre, porque solo quien sabe quién es puede entregarse sin perderse. Después de un divorcio, esa base parece resquebrajarse, como si la persona quedara desorientada en medio de un terreno desconocido. Esta herida se expresa en pensamientos repetitivos. Ya no sé quién soy. Todo lo que construí se derrumbó. Mi vida no tiene sentido. A menudo aparece una tendencia a definirse únicamente por la ruptura, como si toda la historia personal se redujera al fracaso de la relación. Esta visión limitada impide reconocer la riqueza de la propia trayectoria y mantiene a la persona atrapada en una narrativa de pérdida. Sin embargo, Fromm también afirmaba que la crisis puede ser un momento decisivo para redescubrir la autenticidad. La identidad no se pierde realmente. Lo que ocurre es que las etiquetas que la sostenían se deshacen
y dejan al descubierto la oportunidad de reconstruirse desde un lugar más verdadero. Sanar esta herida implica comprender que uno no es solo pareja de alguien, sino un ser completo con deseos, talentos y sueños propios. El divorcio, por doloroso que sea, ofrece la posibilidad de preguntarse con honestidad qué se quiere ahora, cuáles son las pasiones olvidadas y cuáles las partes de uno mismo que estaban dormidas dentro de la relación. La pérdida de identidad se convierte entonces en el inicio de un camino de autoconocimiento. En lugar de ser una condena, puede ser una invitación a nacer de nuevo, a dejar de definirse por los roles pasados y a empezar a escribir una historia personal en la que la voz propia recupere su fuerza y su verdad. La novena herida emocional que suele surgir tras un divorcio es la del miedo al futuro. Esta herida aparece como una sombra constante que acompaña cada pensamiento. Miedo a no volver a amar, miedo a no rehacer la vida, miedo a fracasar otra vez, miedo a envejecer en soledad. El divorcio, al romper un proyecto compartido, deja al descubierto la incertidumbre, y esta incertidumbre puede convertirse en un terreno fértil para la ansiedad. De pronto, todo lo que parecía estable se desvanece. El hogar cambia, las rutinas se alteran, los planes de largo plazo se borran. Esta sensación de vacío proyectado hacia adelante hace que el mañana se perciba como una amenaza en lugar de una oportunidad. Erich Fromm señalaba que el ser humano tiende a buscar seguridad, pero que esa seguridad muchas veces es ilusoria, porque la vida siempre implica riesgo. El divorcio revela con crudeza esa verdad. Nada está garantizado, y la confianza debe construirse de nuevo. El miedo al futuro no solo paraliza, también distorsiona. La persona puede empezar a pensar que todo lo que venga será peor, que ya no existe posibilidad de reconstrucción ni de felicidad. Cada intento de imaginar una nueva relación o un nuevo comienzo se ve bloqueado por escenarios catastróficos. Esta visión pesimista crea una profecía autocumplida, porque al temer demasiado al futuro se dejan pasar oportunidades presentes. Fromm insistía en que la libertad auténtica nace cuando aceptamos la incertidumbre y aprendemos a vivir con ella. El futuro no se conquista desde el miedo, sino desde la capacidad de estar presentes y de actuar con responsabilidad en el ahora. Sanar esta herida significa dar pequeños pasos conscientes hacia adelante, sin esperar que todo se aclare de inmediato. Es comprender que el mañana no se define por el fracaso pasado, sino por las decisiones que se toman hoy. El miedo puede ser una señal de que hay algo nuevo por aprender, un territorio desconocido que invita al crecimiento. Cuando logramos transformar la ansiedad en curiosidad, el futuro deja de ser un enemigo y se convierte en un horizonte abierto. La verdadera seguridad no está en preverlo todo, sino en confiar en la capacidad de reinventarse. Así, la herida del miedo al futuro se convierte en una puerta hacia la valentía, recordándonos que el camino no está escrito y que cada paso, aunque sea pequeño, es ya un acto de esperanza. La 10ª herida emocional que emerge después de un divorcio es la de la desconfianza. Esta herida nace de la sensación de que todo lo que parecía seguro puede derrumbarse de un día para otro. Cuando la persona con la que compartiste tu vida, tus secretos y tu vulnerabilidad deja de estar, la confianza se resquebraja no solo hacia el otro, sino hacia la vida en general. Se instala la idea de que nadie es del todo sincero, de que cualquier gesto amable puede esconder una intención oculta, de que abrir el corazón es demasiado peligroso. Esta desconfianza actúa como una armadura invisible que, aunque protege de nuevos golpes, también impide recibir cariño genuino. Erich Fromm señalaba que la confianza es el acto más radical del amor, porque significa entregarse sin garantías. Sin ese salto de fe, ningún vínculo humano puede florecer. Pero cuando la herida de la desconfianza se profundiza, el alma se cierra
y la vida se vuelve un territorio estéril donde nada nuevo puede crecer. La desconfianza no solo afecta a las futuras relaciones amorosas, también contamina la relación con los amigos, la familia e incluso con uno mismo. Aparece la duda constante sobre si se es capaz de elegir bien, de leer correctamente las señales, de discernir quién merece estar cerca. Muchas veces, la persona que atraviesa esta herida se siente condenada a vivir con sospecha, como si todos fueran potenciales traidores. Esta actitud, aunque comprensible, se convierte en un círculo vicioso. Al desconfiar de todo, se construyen barreras que impiden la intimidad, y esas barreras refuerzan la soledad. Fromm enseñaba que la confianza auténtica nace primero de la confianza en uno mismo. Sanar la desconfianza implica entonces reconectar con la propia dignidad, aprender a escuchar la intuición y a respetar los límites personales. No se trata de abrirse de golpe a cualquiera, sino de elegir con conciencia, sabiendo que la vulnerabilidad no es debilidad, sino fuerza. La desconfianza empieza a sanar cuando entendemos que no todos repetirán la historia pasada y que cada encuentro es una nueva oportunidad de crecer. Volver a confiar requiere tiempo, paciencia y valentía, pero cada paso en esa dirección devuelve a la vida su frescura y su capacidad de sorpresa. Lo que parecía una herida permanente puede transformarse en la base de una confianza más madura, construida no desde la ingenuidad, sino desde la claridad y el amor propio.